Estoy leyendo Lucas, una parte donde los fariseos y los saduceos, allá por la altura del capítulo 18, enviaban espías infiltrados a las reuniones de Jesús para que se hiciesen pasar por justos y estando ahí observaran si Jesús se equivocaba en alguna palabra o en alguna cosa. Pero como no lo hallaban en error y no se equivocaba, ellos lo tentaron con preguntas delante del pueblo. Y él les contestaba con discernimiento. Él les decía, ¿por qué me tentáis con esa pregunta? Porque ellos le decían que si era correcto darle a César tributo. Y él les pide la moneda y les dice, ¿de quién es la inscripción? Usted conoce la historia. El Señor termina diciendo, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y así con esa sabiduría ellos callaban. Lo que a mí me sorprende es que dentro de esas reuniones, como en las nuestras, hay personas que no les interesa crecer, que no les interesa cambiar, que solo están ahí para inquietar los ambientes, para inquietar a las mismas personas, perdón, y fomentar la discordia, fomentar la perturbación del diálogo que tiene el principal, que es el pastor de la reunión. En este caso era Jesús. Hoy en nuestros días, pues son los siervos de Dios que están ahí. A veces las preguntas o las sugerencias de los miembros no son propositivas, sino tentadoras. Hay gente que solo opina para descalificar, para desacreditar un proyecto o una visión que se quiere hacer en las iglesias o a nivel organización. Y es que tienen una mala intención al preguntar o al aportar, entre comillas, porque pues el Espíritu Santo nos da entendimiento, pero también nos regala el discernir las intenciones con las cuales se participan esas personas. Aquí a Jesús le dijeron, yo le debo de dar a César. O sea, ellos sabían perfectamente que tenían que hacerlo. Entonces le preguntaron también que por qué hablaba él de esa forma, por qué enseñas así. Entonces Jesús no les contesta y se molestan. Y viene a ser una cátedra diplomática, teológica y doctrinal, donde el Logos, que es Jesucristo mismo, la palabra encarnada en el Hijo del Hombre, conversa con simples mortales. Y hay niveles en esa reunión. O sea, Jesús estaba en un cuerpo, en una situación de ser humano, humillándose a sí mismo, pero al mismo tiempo él poseía la capacidad y la gracia de Dios para poder defenderse ante sus atacadores, que le atracaban constantemente el mensaje, que querían robar la atención. Lo único que ellos querían es que Jesús dejara de hablar. Pero cuando Jesús, bueno, cosa que no ocurrió, pero en un caso hipotético que Jesús dejara de hablar, que no lo hizo, pero hipotéticamente, ellos lo que querían no era seguir trabajando. Ellos querían desbaratar esa obra, querían que se fuera esa gente a sus casas y ellos seguir con sus costumbres, sus fiestas y sus tradiciones en el templo. En otras palabras, no les interesaban las almas que Jesús estaba enseñando y transformando y sanando y perdonando. No, ellos estaban interesados por la posición de prestigio que se veía comparados entre Jesús y sus reuniones en el templo o en las sinagogas. Jesús tenía más convocatoria, más autoridad, más gracia y ni se diga la unción y el poder del Espíritu Santo sobre su vida. Y ellos, pues eso nunca lo habían experimentado, nunca lo habían vivido, no era asequible para ellos, era teórico. Ellos habían leído que Isaías 61 decía, el Espíritu del Señor vendrá sobre mí, me dará poder y todas esas cosas. Conocían el verso, conocían su doxología, su teología, conocían su origen, todo, su destino y su función, pero no lo habían experimentado.
Y esas personas que no han experimentado el nacer de nuevo, que no conocen el poder de Dios, pero que tienen un poco de palabra, un poco de doctrina y otro poco de teología, son las que se levantan en nuestras reuniones a descalificar ciertos movimientos o manifestaciones o sermones o enseñanzas que hacen los hombres influenciados y movidos como Jesús, por Dios el Padre. No digo que los fariseos no eran personas que tenían un llamado, lo tenían, pero lo mal ejercían. Y ojalá que no sea tu caso, que tú tengas un llamado, sí está visto. Pero ¿cómo lo ejerces el llamado? La cuestión no es llegar y decir yo soy un pastor, Dios me llamó, estudié así, tengo esto. No, no, no. La función correcta es cómo estás actuando en ese llamado. Estás abusando de tu cargo, estás abusando de tu poder, estás abusando de tu autoridad, estás abusando de las entradas económicas, lo estás haciendo por amor, por integridad y por mera responsabilidad, como Pablo dijo, me es impuesta la necesidad de predicar. No tengo por qué gloriarme por decir que soy un pastor, porque es una necesidad que está en mi interior y Pablo la canalizaba a hacerlo de buena gana. Entonces estas personas le tenían celo, le tenían envidia y por eso lanzaban preguntas tentándole. Pero la gracia de Jesús, infinita, poderosa, inteligente y sabia, le respondió con una pregunta. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Era de Dios o no era de Dios? Y ellos se quedaron asustados porque conocían la respuesta, no la querían dar, pero la conocían. La respuesta era muy obvia, el bautismo que Juan enseñó, predicó y practicó era de Dios. Pero si ellos decían que no era de Dios, el pueblo que estaba con Jesús, gran parte de ese pueblo había estado con Juan y había sido bautizado por Juan. Si decían que no, se los echaban de enemigos. Y aquí yo veo la gracia de Dios en el pueblo para con el predicador, Juan el Bautista, y para con Cristo Jesús como maestro. Y hoy en nuestros días, una defensa infalible para el ministro es la gracia que Dios le dé con su pueblo. Todo lo que tú siembres, lo vas a cosechar. Si tú amas, ellos te van a amar. Si tú respetas, ellos te van a respetar. Si tú te entregas a tus miembros se van a entregar por ti. Pero si tú no amas, no te entregas y no te das por ellos dudo que puedan decir o generar esa defensa, ese muro de salvación que el pueblo hizo sobre Juan y sobre Jesús. Ellos dijeron, no podemos, si no sabemos, no hay que decirlo, porque si yo le digo que el bautismo de Juan si era de parte de Dios, él me va a decir, ¿por qué no te bautizaste? Entonces, yo no puedo exponer mi desobediencia y manifestar mi rebeldía ante algo de Dios que yo sabía y que no hice y que estoy atacando ahora otra vez a Jesús. Y si le digo que no, me van a apedrear, porque todo el pueblo tenía a Juan por profeta. Hay gente que te va a tener a ti por un siervo, por un buen hombre de Dios, por una mujer de Dios, pero hay otros que te van a tener por nada. Para ellos tú vas a hacer nada. Y aquí entra la madurez y la relación personal que tengas con Cristo Jesús para poder asimilar que el rechazo viene de los hombres, pero la aceptación y la validación viene de parte de Dios. Nosotros le servimos a Dios y servimos a los hombres, pero lo hacemos por amor a Dios, para que ellos se beneficien del favor y la gracia que está en nosotros de parte de Dios. Madurez, paciencia y aceptación. Entonces el Señor tampoco les responde porque ellos no quisieron responder y así se acaba esta pequeña historia, pero lo tremendo es que los fariseos, los líderes religiosos, habían enviado a este grupo para que se infiltrara en las reuniones. Cuando tú inicias tu reunión, puedes distinguir si hay infiltrados, puedes discernir si hay gente que está ahí con malas intenciones, si hay hechiceros, si hay brujos ocultos, si hay satanistas en tus reuniones, fingiendo adorar a Dios, fingiendo alabar al Señor. Puedes distinguir si hay alguien con malas intenciones que se está rebelando ante las autoridades y que está sembrando cizaña y que se está generando malos ambientes en los cultos, desórdenes, que no baja la presencia de Dios, que no hay libertad, que ya tiene tiempo que no está la unción. Analice tus reuniones, porque en las mismas reuniones de Jesús había infiltrados. Ojo aquí, esto es con el objetivo de madurar, de crecer
y que seamos pastores y predicadores con discernimiento espiritual y no solamente con un conocimiento teológico. Necesitamos combinar la teología con lo espiritual para poder estar en la iglesia y darle a la gente, sí, un buen sermón, sí, pero también una buena presencia de Dios, fresca, santa, pura, que venga, baje, que rompa cadenas, que quite, que liberte al cautivo, que quite toda sombra, oscuridad y tiniebla y que salve y que sane al enfermo. Eso es lo que la gente necesita, pero yo tengo que ver qué está pasando y distinguir los ambientes espirituales. Este mensaje hasta aquí lo voy a dejar. Espero que este video te sea de bendición y no te fíes de todos los que están a tu lado. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y te regale el discernimiento de espíritus. Bendiciones.